les voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? O les voy a relatar brevemente qué fue lo que vimos el día de ayer. Y pues les platicaba sobre mi experiencia en el campo de la neurociencia, de cómo cuando estuve en la licenciatura me interesé por ese tema y les comentaba o les compartía de lo complejo que para mí como un estudiante nuevecito, ¿no?, de la licenciatura fue enfrentarme a algunos términos o algunos conceptos como todos, ¿no? Todas las carreras tienen su grado de dificultad y sus vocabularios y sus contenidos, ¿no? Pero bueno, les decía o les enseñaba el día de ayer varios cerebros y les decía, yo creo que nadie duda, ¿no?, de lo complejo que es justamente estudiar el cerebro, ¿no? Y de lo delicado, de la responsabilidad que significa poder aproximarnos a ello, ¿no? Y bueno, les explicaba a grandes rasgos el funcionamiento cerebral o los componentes, las estructuras y cuáles eran las principales funciones asociadas a ellas. Y fuimos hablando de algunos datos, ¿no?, muy importantes que la neurociencia aporta y que podríamos aplicar a la educación, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, cómo era importantísimo para el cerebro comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, ¿no? Hablábamos de cómo el cerebro tenía una codificación biológica, ¿vale? Es decir, ya hay... ahí está la presentación. Muy bien. Si no, ¿por qué? ¿No? Sí, es sobre eso, vamos sobre eso. No crean que era Gracias. No crean que era el choro para la presentación. Ay. A ver, ¿qué estoy haciendo? Lo giré. Ahí está. Muy bien. A ver. Sí. Entonces, hablábamos sobre cómo les enseño a mis alumnos neurociencia y les decía, para poder conocer el cerebro necesitamos comprender que el cerebro es un grupo de células nerviosas, ¿no?, que ya tienen un código desde que nacemos o antes de nacer y que van a ver distintos elementos que antes de nacer, durante el desarrollo embrionario, en el nacimiento y sobre todo en los primeros años de vida, ¿no?, esos elementos van a determinar cómo nuestro cerebro más adelante va a funcionar, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, o les mencioné algunas patologías que podemos encontrar en alguna de estas etapas, durante el desarrollo embrionario, en el nacimiento y en los primeros años de vida. Y son las conocidas enfermedades del neurodesarrollo. Hablábamos de esto porque muchas veces en los colegios, ¿no?, tenemos muchos niños que precisamente tienen sospechas o diagnósticos de este tipo. Trastorno de déficit de atención, algún trastorno del espectro autista, problemas de lenguaje, problemas motrices, etcétera, etcétera. Y cómo era tan importante o cómo es tan importante que los clínicos, pero que también los profesores sepan identificar algunos elementos desde las primeras etapas, ¿no? Evidentemente para posteriormente pues conducir, ¿no?, o referir a esos niños con los profesionales de salud, pero no se queda ahí. Eso a lo mejor no lo comentamos ayer, ¿no? No, es muy importante que todos como un equipo, ¿no?, estemos enterados o sepamos sobre estos aspectos. Porque el niño trabaja conmigo en el consultorio 1 hora, 1 hora y media, sin bien nos va 2 veces a la semana. Pero el trabajo más importante que nosotros los clínicos sabemos y reconocemos es el trabajo que se hace en los colegios, es el trabajo que se hace en casa, ¿no? Y por eso siempre, constantemente se está diciendo esto. Para una buena intervención o para un buen tratamiento, no solamente necesitamos llevar al niño con un buen clínico, eso pues de entrada, ¿verdad?, que nos dé un buen diagnóstico y que proponga un buen tratamiento, sino que debemos involucrar a familiares, sin duda, ¿no? A veces la terapia no es para los niños, es para los papás, ¿no? Y a veces el trastorno es tan grave que poco podemos hacer con el niño, ¿no? Poco, se puede hacer mucho, pero digamos, ¿no?,
Hablaban, por ejemplo, ayer se acercó a mí una persona que tiene un niño, un alumno en preescolar, que sufre de un trastorno que es Arnold-Chiari, ¿no? Y la principal estructura que se ve afectada es el cerebelo, pero por lo regular esos niños quedan con parálisis cerebral, es decir, van a vivir toda su vida en una silla de ruedas, ¿no? Pero cognitivamente hablando, su cerebro está en excelentes condiciones. ¿Cómo ayudar a ese niño? Y yo le decía a la persona que se acercó ayer a mí, le decía, bueno, te puedo enviar muchos artículos, ¿no? Podríamos platicar para hacer estrategias de intervención con ese niño, pero ¿sabes qué? ¿Con qué puedes empezar? Apoyando a la familia, ¿no? Dando un apoyo socio, psicológico a estos familiares y emocional, ¿no? De cómo ir aceptando esta situación y cómo hasta cierto punto irla normalizando. Bueno, hablábamos de eso. Estas son imágenes, ¿no? De cómo se desarrolla el sistema nervioso cuando somos un embrión. La morfogénesis, platicábamos de las vesículas. Esto fue muy rápido, ¿no? Y les decía yo cómo posteriormente vamos a encontrar o vamos a dividir el cerebro en distintas partes. Y aquí hablábamos, ¿no? De lo complicado que es para todos los estudiantes de repente aprenderse los términos, ¿no? Que telencéfalo, que romboencéfalo, que... Y muchos decimos, no, pues es el cerebro, ¿no? Así, simple y llanamente. Pero los que estudiamos neurociencia, evidentemente tenemos que aprendernos, esto era lo que les decía, una clasificación parecida a esto, ¿no? Imagínense, esto que están viendo del lado izquierdo es lo que en medicina se conoce como mapeo de Brodmann. Y les decía, son más de 57 áreas, ¿no? Especializadas donde el cerebro tiene funciones en específico. Fíjense, qué bueno, a propósito de este punto, ahí les van datos interesantes. Muchas gracias, maestro. No sé si alguna vez han escuchado esto que dice que solamente utilizamos el 4% de nuestro cerebro, ¿no? Y hay quien nos puede regalar un poquito más y dice, utilizamos el 20% de nuestro cerebro, ¿no? Bueno, ese es un neuromito. Hay muchos mitos en relación al funcionamiento del cerebro y ese es el más grande de todos los mitos en relación al cerebro, ¿no? No utilizamos ni el 4%, ni el 20%, ni el 50%, utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Imagínense ustedes en la historia de la neurociencia lo complicado que ha sido estudiar el cerebro. Yo les platicaba ayer, les decía que yo soy muy rudo, ¿no? Y a mí me gusta estudiar el cerebro, pues de los cadáveres. Como pueden ver ustedes en el lado derecho, esa imagen, que es un cerebro recién extraído de una persona que murió por múltiples traumatismos, ¿sí? Pues es un cerebro que no tiene números, ¿verdad? Ni tiene rayitas, ni dice, esta es la zona 40 y esta es la zona 35. Hola, yo soy el encargado de hablar. Hola, yo soy el encargado de moverme. ¿Verdad que no? No. Y entonces les decía, imagínense, por ejemplo, para un neurocirujano, lo complicado y lo importante que es conocer con exactitud cada una de estas zonas. Pero la neurociencia no está reducida solamente a la medicina, ¿no? Y esto era algo que también comentábamos ayer. Para los estudiantes de medicina es muy difícil aprender el cerebro. Bueno, imagínense para un psicólogo que más o menos está en el área, para un profesor, ¿no? Para un pedagogo. Es casi imposible poder acceder, entre comillas, ¿no? A este conocimiento. Y les decía algo maravilloso de la experiencia de poder tocar un cerebro, de poder trabajar con el cerebro, es pensar que cómo en una porción aproximadamente de 1 kilo, el cerebro de un ser humano pesa entre 1 kilo, 300 kilos, que cabe perfectamente en las 2 palmas de la mano, contenga esa masa, ¿no? Esas células, todo lo que somos, lo que sabemos, lo que recordamos, lo que pensamos, es algo sumamente increíble. Y les decía, regresando al punto de por qué salió todo este comentario, en la historia de la neurociencia ha sido muy complicado aprender cómo es que funciona el cerebro, porque una forma que tuvimos o que empezó, que se inauguró
en 1549 con Andrés Vesalio fue estudiar el cerebro a través de la disección de cadáveres humanos. Pero ¿qué creen? Esos cerebros pues ya no estaban conectados, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue que supimos qué zonas controlaban qué funciones, ¿no? Antes, por ejemplo, hubo un experimento, los experimentos de Galvani, los italianos para la neurociencia son excelentes. Por ejemplo, los últimos hallazgos de la neurociencia, seguro han escuchado de las neuronas espejo, ¿sí? De esto que tiene que ver con cómo nosotros y nuestras neuronas todo el tiempo están observando al otro, ¿no? Y se modifican en función del otro. Y esa es la explicación biológica o neurofisiológica de lo que llamamos empatía, ¿no? Bueno, en 2015 tuve la oportunidad de conocer al doctor Giacomo Rizzolatti, ¿no? Que es este italiano que hizo estos experimentos, pero que lo descubrió el fenómeno de las neuronas espejo por accidente, ¿no? Estaba haciendo, su objetivo del experimento era otro y ¡pum!, lo descubrió. Entonces, el estudio del cerebro a lo largo de los años de la neurociencia, que tampoco son muchos, fíjense, el término neurociencia y como tal la neurociencia nace en la década del 70. O sea, tenemos 50 años, ¿no? 52 años, ¿sí? ¿Sí? Con la neurociencia, ¿no? O sea, es una ciencia joven, muy joven, ¿no? Pero en 70 años y sobre todo en los últimos 20 años o 30 años, los pasos o los avances para conocer la neurociencia han sido gigantescos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la década del 90 se le llamó la década del cerebro, ¿no? Porque Estados Unidos, la Unión Europea, dedicaron muchos recursos, sobre todo, y aquí hay un tema importante, ¿no? El tema de los recursos en la investigación y demás, para el estudio del cerebro. Y miren, aquí les están algunas de las estructuras. Platicábamos ayer del bulbo raquídeo, de la protuberancia o puente, del cerebelo, que les decía que es el que se ve afectado en la patología de Arnold-Chiari, el mesencéfalo, el diencéfalo, cuerpo calloso, lóbulo límbico y la especialización de la corteza cerebral. Hablábamos del área occipital, que controla los estímulos visuales. Hablábamos del área parietal, que tiene que ver con la sensación de todo el cuerpo. Hablábamos del área temporal, que tiene que ver con la audición, del área motora, que tiene que ver con la marcha o el movimiento, y de los famosísimos lóbulos frontales, que controlan eso que en neuropsicología llamamos funciones ejecutivas, que es lo que nos permite pensar, analizar, planear, razonar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí nos quedamos, fíjense, ¿no? O sea, los 50 minutos que tuvimos ayer no nos alcanzó y en verdad estoy haciendo un súper resumen de todo lo que vimos ayer. Me gustaría que observen este cuadro y fíjense, hoy van ustedes a aprender, quien me lleve el hilo, les aseguro que se lo va a aprender, cómo funcionan cada una de las zonas de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos que en toda la corteza cerebral hay 3 tipos de zonas. La primera se llama zona primaria o de proyección. Las segundas se llaman zonas secundarias o de asociación. Y las terceras son terciarias y de integración. Entonces vamos a repetir. Le van a entender muy fácil este cuadro. Tenemos varias zonas. Dividimos la corteza cerebral en zonas y son 3. Primarias o de proyección, secundarias o de asociación y terciarias o de integración. ¿Y de qué tratan cada una de estas zonas? Las zonas primarias reciben los impulsos nerviosos del exterior. Es decir, en este momento, ¿no? Cada uno de ustedes
está llegando una proyección, ¿no? Estoy moviendo mi brazo ¿en qué? En círculos, ¿no? Entonces, si me ven a mí, ¿no? Y me dicen que en círculos, yo sé que sus zonas de proyección visuales funcionan, ¿no? Porque me están observando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la zona occipital. Vean aquí en el cuadro dice lóbulos, lóbulo occipital. Hay un numerito, dice que la zona 17 es la zona de proyección primaria, ¿qué? Visual, ¿vale? Entonces, el impulso nervioso, la luz, ¿no? Los conos, los bastones que tienen en sus ojos, reciben esa información. Pero imagínense lo maravilloso que hace el cerebro, que esa información que es física, ahorita vamos a hablar de los otros canales, se convierte en un impulso nervioso, ¿no? Se convierte en energía eléctrica, literal. Y esa energía eléctrica va a viajar a la zona 17. Pero después, una vez que ya llegó ese impulso nervioso a esa zona, la zona secundaria o de asociación tiene que determinar qué es lo que está viendo, ¿sí? Entonces, una zona, la zona primaria, recibe el impulso, pero la zona secundaria dice qué es lo que estoy viendo. Y en la zona terciaria o de integración, integra eso que estoy viendo. Es decir, lo memoriza, lo relaciona, le da un significado, ¿vale? Ese mismo caminito que les acabo de explicar es lo mismo para, por ejemplo, la audición. La audición es otro fenómeno físico, ¿no? Hay ondas que viajan a través del aire y resuenan en nuestro oído externo, ¿verdad? Y el tímpano y el martillo y todos estos órganos pequeñitos también convierten ese fenómeno físico en un impulso nervioso. Y viaja ese impulso nervioso a una zona primaria, pero ahora va a ser auditiva, que es la zona 41 y 42. Después, ese impulso va a viajar a la zona 21 y 22, que va a asociar qué es eso que estoy escuchando. Porque, por ejemplo, ahorita hay varios estímulos auditivos. Está mi voz, pero también está el ruido del exterior, ¿no? Y ayer hablábamos de eso. Cómo el cerebro recibe información, pero también inhibe otra información o bloquea otra información. Y al final, en la zona 21 nuevamente, se va a integrar esto que estoy escuchando. Y lo mismo con el lóbulo parietal, ahora tiene que ver con la sensación, ¿sí? ¿A través de qué? Del tacto. Entonces igual, ¿no? Es un fenómeno físico, ese estímulo va a ingresar por mi piel, va a viajar a través de mi médula espinal, va a llegar a las zonas 1, 2 y 3, siento. Pero ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Sí? Estoy sintiendo con la mano, qué temperatura tiene, qué textura tiene, me pica, es suave, ¿no? Esa sería zona secundaria. Y zona terciaria va a integrar ese impulso en las áreas 39 y 40. Y ya por último, los frontales, que tiene que ver, ya no se ve, que tiene que ver con el movimiento y la cognición, sigue, vamos a decirlo así, la misma lógica. A ver si me pueden ayudar aquí porque ya no se ve. Ya. Y vean, aquí está lo interesante. Zona primaria o de proyección visual. Vámonos al lóbulo occipital, es decir, la parte más trasera del cerebro, ¿sí? Que así como lo están viendo ustedes, sería la parte derecha. No sé si alcanzan a ver que hay un número 17. Esa es la zona primaria o de proyección, ¿qué? Visual. ¿Cuál creen que sea la función del área 18? Ya lo habíamos visto. Es la zona secundaria o de asociación visual. Y fíjense, el área 19 es la zona terciaria o de integración, ¿qué?
visual. Qué padre, ¿no? Entonces vean, ustedes en este momento, si tuvieran un cerebro y de una persona así, anestesiada pero consciente, ¿no? Y pudieran ir tocando cada una de esas zonas, sabrían ya en qué porción, ¿no? Se está estimulando qué cosa. Entonces, a lo mejor si ustedes estimulan el área 17, la persona va a empezar a ver formas o colores, ¿no? Pero si tocan el área 19, a lo mejor la persona va a empezar a observar algunos aspectos que tiene registrados en su memoria visual. ¿Y de qué creen que se valen los sueños para proyectarnos todas esas imágenes que vemos cuando dormimos? Pues de la memoria visual que tenemos. Fíjense, hay un dato bien interesante. Todas las personas con las que ustedes han soñado alguna vez en su vida, esas personas que en nuestros sueños parecen extras, ¿no? Bueno, esa persona la conocen o la han visto en algún momento de su vida. Qué interesante, ¿no? Yo les aseguro que quien no sabía esto y le interesa el tema de los sueños, yo le dije una vez a mis alumnos eso y un alumno me decía, ¿no? O sea, quiero ir a dormir, ¿no? Porque quiero ir a conocer a los extras de mis sueños. ¿No les ha pasado que ven gente que dices, soñé con alguien pero no sé quién es? Bueno, esa persona que aparece en tu sueño pudo haber sido alguien que tu cerebro registró cuando tenías 1 año de vida, o puede ser alguien que viste en el Recrea, ¿no? Ayer o hoy, y a lo mejor esa persona que viste en el Recrea hoy se proyecta en tus sueños hasta dentro de 20 años, ¿no? Pero el cerebro tiene un gran registro ahí que entra dentro de lo que la psicología llamamos el mundo inconsciente, ¿no? Y estamos descubriendo todavía más sobre ese mundo. A mí me encanta el mundo de los sueños, ¿no? A los psicólogos nos encanta en general el mundo de los sueños. Y hay personas que llegan y me dicen, tuve un sueño rarísimo, ¿no? Entonces lo escuchas y dices, bueno, yo he escuchado más raros, ¿no? Pero esas historias que soñamos, ¿sí? No escapan de lo que registramos. A ver, levante la mano, ¿quién nunca ha ido a la ciudad de Puebla? A ver, usted, porque fue la primera que vi, ¿no? Entonces, yo le aseguro que nunca va usted a soñarse, y vamos a poner entre comillas, ¿no? Nunca se va usted a soñar en el centro histórico de Puebla comiéndose una semita, ¿no? Pero a lo mejor y ahora que yo ya introduje esa información dentro de su inconsciente, probablemente algún día sueñe usted que se va a comer una semita en el centro histórico de Puebla. Y aunque no lo conozca, pero ha visto fotos, ¿no? No le vas a ver igual, entonces tiene usted que ir a probarla, ¿verdad? Pero fíjense, ¿qué sueñan los ciegos? Un ciego de nacimiento que nunca ha visto absolutamente nada, que no hay una memoria visual. Tienen sueños donde prueban cosas. Tienen sueños donde huelen cosas. Tienen sueños donde tocan cosas. ¿Quién no ha tenido un sueño de esos sueños vívidos, ricos, ¿no? Donde besas a alguien. Y que dices, caray, ¿no? ¿Qué estaré besando yo, mi mano o la almohada, ¿no? Porque el sueño se siente muy ¿qué? Muy real. O sueños donde escuchas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no escuchan? Por ejemplo, pues igual, ¿no? Sueñan con otros sentidos. Pero fíjense qué interesante es el mundo del cerebro, ¿no? Y que bueno, cuando nosotros vamos investigando todo esto, los alcances que tiene todo esto es inmenso. ¿Por qué creen que a muchas personas les atrae tanto el tema de las sustancias, de las drogas? ¿En dónde se procesa la droga, el psicoactivo? En el cerebro, ¿no? Y eso que nosotros observamos, escuchamos, tocamos, entendemos, sin la droga, es maravilloso, pues ahora imagínense bajo el efecto de una sustancia, Lo malo con la droga es que se necesita siempre cada vez
más. Sí, a lo mejor tu primer viaje con LSD es fantástico, ¿no? Pero para que puedas volver a tener esa misma experiencia, necesitas consumir un poquito más de lo que consumiste la primera vez y así. Un último dato de esto, fíjense, los neurocientíficos por lo regular son personas que creen que una vez que morimos, pues todas estas funciones cesan, ¿no? No sabemos si existe el alma, si el alma se va a algún otro lugar. Eso ya es tema para la religión, para la filosofía. Pero la neurociencia dice que el cerebro es el órgano que necesita más sangre de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y cuando nuestro corazón deja de latir, el cerebro por unos segundos todavía sigue funcionando, porque tiene una reserva de sangre. Y entonces se cree que en estos últimos segundos, entre que el corazón dejó de latir y el cerebro va poco a poco a desvanecerse porque ya no hay más irrigación, aproximadamente pueden ser unos 2 o 3 segundos, es el famoso momento donde se cree que vemos el túnel, que vemos nuestra vida pasar, ¿no? Que tenemos una sensación muy inmensa de paz. Y estos estudios se han hecho con personas que ya clínicamente estaban declaradas como muertas, tuvieron esta experiencia, pero revivieron, ¿no? Entonces dicen los neurocientíficos que es muy probable que en ese último momento de nuestras vidas podamos observar algo así, ¿no? Algo así de lindo, de bonito, ¿no? Ojalá así sea, ¿verdad? Porque luego yo les digo, bueno, no es cierto que a veces traemos tantas cosas en la conciencia que lejos de soñar bonito, soñamos que nos persiguen, que no podemos pagar esto, que no sé qué, que me caigo, que alguien me... ¿No? Es un reflejo inconsciente de algo que nos está afectando emocionalmente y que tenemos que resolver, ¿no? Entonces yo les decía, ya ahora sí que por salud mental vayan al psicólogo, ¿no? Y como por una buena inversión para que su película final sea bonita, pues vayan al psicólogo, reconcíliense con los demás, ¿no? Tengan una conciencia tranquila porque eso va a ser lo que se va a proyectar al final, ¿no? Al final cuando muramos. Pero bueno. Áreas 41, 42, 21, 22 y 21, váyanse ahí a ver al cerebro. Son todas las áreas del lóbulo temporal. Áreas 1, 2, 3, 5, 7 y 40, 39 son las del lóbulo parietal, ¿sí? Y áreas 4, 6, 8, 9, 10, 11, 45 y 46 son las áreas de los lóbulos frontales. Entonces, ya más o menos tienen ustedes una idea, ¿no? De cuáles son las principales funciones asociadas en la corteza cerebral. A ver, le regreso, espéreme, ahí está, al cerebro. Sí. Les decía, al final les voy a poner mi correo electrónico, mi WhatsApp, por si quieren toda esta información, con gusto se las puedo enviar, ¿vale? Para que lo revisen con calma. Fíjense, esta es una de las últimas imágenes que tenemos de una herramienta que en neurociencia llamamos tractografía. Es una foto literal de los tractos o de las carreteras, vamos a llamarle así, ¿no? De las neuronas, de cómo se conectan a lo largo del cerebro, ¿vale? Entonces, les decía, ese estudio o esa capacidad de estudiar el cerebro en los últimos años ha ido progresando de manera importantísima. Y vamos a entrar, les voy a explicar esta parte de la presentación, que es lo de plasticidad cerebral. Todavía tenemos tiempo. Y fíjense, el término de plasticidad cerebral expresa la capacidad adaptativa del sistema nervioso, o escuchen bien, para minimizar los efectos de las lesiones a través de modificar su propia organización estructural y funcional. Y uno de mis estudiantes de los recientes, ¿no? Que tiene 18 años, de la universidad, me decía, entonces el cerebro es como Venom, ¿no? ¿Han oído hablar de Venom? ¿O han visto esta película de Venom? Que es un personaje
de Marvel, me parece, ¿no? Que está con Spider-Man. Y que pareciera, ¿no? Que cuando tiene una lesión y se le hace un hueco, como que el tejido se vuelve a regenerar, ¿no? Y yo le dije, sí, así es, ¿no? Esa fue su asociación y fue una asociación genial, ¿no? Las neuronas, como Venom, y quien no ha visto la película, véanla, ¿no? Está interesante, tiene esa capacidad para volver a reconectarse, a recomunicarse, a reconstruirse. Así imagínense las neuronas. La memoria y el aprendizaje, fíjense, resultan de la representación del estímulo mediante procesos plásticos que modifican las vías neuronales que se comunican con otras. Es decir, ¿cuál es la base biológica del aprendizaje? O sea, ¿cómo es que nosotros aprendemos? Gracias a la plasticidad neuronal. Entonces, ¿será interesante para alguien que esté en el tema del aprendizaje el tema de la neuroplasticidad? Por supuesto, ¿no? Ayer les ponía un ejemplo. A ver, vayan y échense un clavado al recuerdo más viejo que tengan, ¿no? Seguramente puede ser uno muy triste o uno muy feliz. Pero ese recuerdo quedó impreso en su cerebro porque tuvo una emoción y significa algo para ustedes, ¿verdad? Ahora, como estamos en otra conferencia, les voy a hacer otro ejercicio. A ver, vayan y échense un clavado a tratar de recordar qué fue lo primero que aprendieron. Y dices, está difícil, ¿no? Está difícil porque si intento trasladarme, por ejemplo, cuando tenía 3 años, yo me acuerdo que de lo primero que aprendí habrán sido las letras, ¿no? Me acuerdo mucho de mi libro, que se llamaba el libro mágico, que tenías que ir garabateando, ¿no? Y me acuerdo mucho de la M, del mamá. Y me acuerdo de mi mamá sentada frente a mí, llevando mi manita y escribiendo en cursiva, porque era en cursiva ese libro, la M y la A. Podría yo decir que eso fue lo primero que aprendí. Pero si sigo indagando, a lo mejor lo primero que aprendí fue a no acercarme a los perros grandes, porque cuando yo tenía 2 años, estaba más chiquito, mi papá tenía un Doberman y estaba amarrado. Yo me acuerdo que quise acercarme a acariciarlo y se me aventó. Y entonces probablemente mi primer aprendizaje fue no acercarme a un perro. Pero no es cierto. Y antes, ¿no? ¿Cuándo empezó el aprendizaje? Y es bien interesante. Es bien interesante, ahí les va. Porque hay aspectos que nunca aprendimos y que sin embargo hacíamos. Son los llamados reflejos. Cuando un bebé nace, el primer reflejo es el reflejo de succión. Succiona. ¿Qué succiona? El pezón. Y no creo que en el vientre, ¿verdad? Haya un maestro que le diga, ¿no? Bueno, estás a punto de nacer. Lección número 1, ¿cómo respirar? ¿No? Lección número 2, ¿cómo succionar? Son aspectos que ya vienen cargados, si me lo permiten decirlo, ¿no? Como si fuera una computadora, ya son funciones que traemos precargadas. Y fíjense, esto es bien interesante porque los psicólogos, cuando estaban investigando esto, hubo un grupo de psicólogos que dijeron, o que en algún momento hicieron un estudio y descubrieron, según ellos, que habían figuras geométricas en nuestro cerebro que de por sí ya reconocemos, que son el triángulo, el cuadrado y el círculo. ¿Quién nos enseñó eso? Hablábamos de las 3 funciones del cerebro cuando está en riesgo, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran los que estuvieron ayer? Correr, pelear y quedarse pasmado. ¿Quién nos enseñó todo eso? ¿Cuándo lo aprendiste? Y entonces mi mamá, cuando yo hacía estas preguntas en la casa, me decía, pues Dios, hijo, pues Dios te enseñó todo eso.
Yo decía, bueno, está bien, ma, ¿no? ¿Y por qué me estoy deteniendo en este ejemplo? Porque sería muy interesante para ustedes, en ese clavado que les estoy pidiendo que hagan, diferenciar qué es lo que a los que estudiamos neurociencia nos ha costado tanto trabajo durante todos estos años, ¿no? Diferenciar cuáles son los reflejos que ya de por sí el cerebro tiene precargados, ¿sí? Y cuáles son los nuevos conocimientos que se van adquiriendo, ¿vale? Seguramente alguno de ustedes cuando fue adolescente fue muy bueno para el fútbol, o para bailar, o para coser, o para hacer cualquier otra función. Y tienen 50 o 40 o 20 años que no hacen esa actividad, ¿verdad? O yo, por ejemplo, que era muy bueno para las ecuaciones, pero si ahorita me ponen una ecuación, seguro no la resuelvo, ¿no? Pero yo mismo alguna vez dije, no sé, yo creo que si vuelvo a recordar el camino, el proceso, seguro la resuelvo. No lo hice, ¿no? Bueno, en nuestro cerebro hay caminos, conexiones que se quedaron ahí, porque en algún momento de nuestra vida la utilizábamos, ¿no? Utilizábamos ese grupo de neuronas, ¿vale? Que daban como resultado una función en específico, pero que por nuestra actividad, esas cadenas de conexiones están como en pausa. Pero si yo en determinado momento vuelvo a hacer la actividad, hay un proceso de neuroplasticidad que se llama desenmascaramiento, ¿sí? Como si tuviera una máscara o una coraza, vamos a llamarlo así, una envoltura, y como vuelvo a utilizar esas estructuras, ¿sí? Esas cadenas de neuronas empiezan como a reactivarse. Y si a lo mejor yo en la secundaria era muy bueno para hacer ecuaciones, pero dejé 10 años de hacerlas, si desenmascaro esas conexiones, muy seguramente en una semana, en 15 días, vuelva a ser bueno para realizar ecuaciones. Es increíble esa función. Hay zonas, es que la computadora ya se trabó, ¿verdad? Sí. A ver aquí los que ayudan en... A ver. Es que ya no se ve aquí, pero en la pantalla sí se ve. Hay estructuras del cerebro que conservan muchísimo mejor estas conexiones cerebrales. Fíjense, este es un cerebro de una persona, el cerebro del lado izquierdo, de una persona que tuvo Alzheimer. Pero también podría ser el cerebro de un alcohólico crónico. O también podría ser el cerebro de una persona con algún otro tipo de demencia, sobre todo la que se conoce como demencia frontotemporal. El cerebro se consume literalmente. Y este es un cerebro de una persona que falleció en condiciones naturales. Vean la diferencia. Pero hay estructuras que se conservan a pesar del daño. Hay pacientes con Alzheimer que pueden recordar perfectamente una canción. ¿Sí? A ver, ¿cuál será? Somos novios. A ver, coro. Pues los dos sentimos mutuo amor. Muy bien. Ya dice alguien, Armando Manzanero, ¿no? Pero ahorita la de quédate, quédate, no sé qué, ¿no? Es una de reggaetón. No me la sé, ¿no? Entonces, el ejemplo es, ustedes o cada uno de nosotros tiene una memoria musical, ¿sí? Y es que, pues yo soy del 90, de la década del 90, ¿no? Pero me sé muchas canciones de los 50, los 40, ¿no?
Ahorita no recuerdo. Pero si pudiéramos poner una rocola, muchos de nosotros identificaríamos esas canciones. Y pacientes con demencia, con Alzheimer, a pesar de que, por ejemplo, no recuerdan qué desayunaron hoy y no reconocen a su hijo, sí se acuerdan de las canciones que cantaban en su juventud, ¿no? Y tú le puedes poner esa de Somos Novios y le preguntas y se puede acordar de su novio, ¿no? Y dices, ¿cómo? Porque hay cadenas que son tan sólidas que se quedan en ciertas zonas del cerebro y que por más afección que tengamos, se conservan, ¿no? Entonces, a ver, voy a pasarle, porque me parece que ya tenemos muy pocos minutos. Fíjense, plasticidad, concepto, dice, la plasticidad cerebral es la adaptación funcional del sistema nervioso a minimizar los efectos a través de su propia reestructuración. Mito, hasta hace unas décadas se creía que el cerebro no tenía esa capacidad. Si bien las neuronas dañadas no se recuperan, existe un sistema de compensación ante las lesiones. ¿Sí? Siguiente. A ver si hay alguien aquí que me pueda ayudar a pasarle a la presentación. Dice, pese a la mayor capacidad de plasticidad en el tejido cerebral joven, es necesario reconocer que en todas las edades hay probabilidades de recuperación. La plasticidad cerebral como proceso del neurodesarrollo sucede en la infancia. La plasticidad cerebral adaptativa sucede durante la edad adulta y la plasticidad cerebral por estimulación en la vejez. Siguiente, por favor. ¿Qué es la plasticidad sináptica? El concepto de plasticidad sináptica se ha desarrollado principalmente en estudios relacionados con la memoria y el aprendizaje. Los cambios de duración variable en las funciones sinápticas y como origen en estímulos externos que condicionan los aprendizajes, son denominados plasticidad neuronal. La que sigue. Santiago Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia, fue el primero en observar cómo funcionaban las neuronas gracias a un aparatito que es el microscopio, ¿sí? Y él fue el que creó la teoría del funcionamiento neuronal, por eso es que se le reconoce como el padre de las neurociencias, ¿no? Y descubrió que las neuronas son células especializadas que no se parecen a ninguna otra célula del resto de los órganos del cuerpo. La siguiente, creo que ya estamos en tiempo. La siguiente, a ver, vamos a ver una diapositiva que valga la pena como para que concluyamos ahí ese punto. Bueno, como pueden ver, el mundo de la neurociencia es enorme, ¿no? Lo que sí quiero que quede muy claro hoy, ¿no? En la conferencia, es la importancia que tiene precisamente el estudio del cerebro y las aportaciones que puede dar, por ejemplo, al mundo del aprendizaje, ¿no? Son inmensas. Entonces, ojalá y este primer acercamiento de un servidor con todos ustedes, con el equipo del profesor, con los compañeros que tuvimos la oportunidad de platicar el día de ayer, sea el principio, ¿no? de esta relación tan importante, ¿no? Ojalá y nos podamos ver el próximo año o en algún otro evento, ¿no? Pero sí me quedo satisfecho porque en muchos de ustedes vi sus caritas, ¿no? De cómo fueron impresionándose. Es que es increíble, ¿no? El conocer el cerebro, pero aprender más sobre cómo puedo utilizar estos nuevos datos que la neurociencia me da en el salón, ¿no? Con mi alumno que tiene problemas, con los padres de familia, en mi vida misma, ¿no? Pues yo creo que habremos avanzado un poco más, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, les voy a poner la presentación del correo. No sé si hay alguna duda, pregunta. Ninguna. A ver, muchas. ¿Qué pasó? A ver, le damos el micrófono, ¿no?
Maestro, buenas tardes, maestro. Mi pregunta es en referencia al niño con síndrome de Down. ¿Qué pasa en estos pequeños? ¿Su cerebro atiende igual o dónde radica la diferencia o cómo puede ser tratado este pequeño de manera que se pueda hacer un buen trabajo con él? Bueno, ahí está. Sí, el síndrome de Down, la estadística de la incidencia del síndrome de Down es alto todavía, ¿no? Y se puede hacer muchísimo con los niños con síndrome de Down. En el Instituto de Neurociencias de Puebla atendemos aproximadamente mensualmente a unos 50 niños con síndrome de Down. Y cada uno de estos niños tiene distintas características. A veces casi siempre llegan al consultorio por problemas de lenguaje, ¿no? Porque a algunos les cuesta mucho trabajo la articulación del lenguaje. Y por ejemplo, en ese caso tiene que ver ya con la condición física de los niños con síndrome de Down, porque algunos la cavidad oral e incluso la lengua tienen malformaciones por el mismo síndrome de Down, lo que les impide llegar a poner la lengua en alguna posición, ¿no? El aire, etcétera, y por eso es que les cuesta mucho trabajo. Pero es uno de los síndromes más estudiados, ¿no? Hay muchas guías de intervención con los niños con síndrome de Down. Hay niños con síndrome de Down que tienen una capacidad cognitiva alta, ¿no? O sea, es decir, son niños verdaderamente muy inteligentes, ¿sí? Pero que las condiciones propias del síndrome de Down, sin duda, les limitan, ¿no? También asociado al síndrome hay muchas afecciones a nivel cardíaco, ¿no? Y algunos tienen una esperanza de vida corta. Entonces, el trabajo de nuevo que se puede hacer con ellos puede ser muy profundo a nivel, por ejemplo, cognitivo, ¿no? O neuropsicológico. Se les puede ayudar a tratar estas situaciones. Pero yo creo que como con cualquier otro síndrome y sobre todo que se presenta en la infancia, el trabajo que, de nuevo, repito, como lo dije hace un momento, que se hace con la familia es probablemente el más importante, ¿no? Ayudar al niño, ¿verdad? En este caso con síndrome de Down o con trastorno del espectro autista y demás, es importante entender que el niño no se va a adaptar al ambiente. El ambiente tiene que ayudarlo, tiene que adaptarse al niño, ¿no? Y a veces poder hacer eso en un salón de clases es muy difícil, ¿no? Porque yo no le puedo dar una atención especializada a 1 o 2 y descuidar a 30, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad para poder atenderlos, ¿no? Hay escuelas especiales, sí, pero también, ¿no? Si nos metiéramos en ese tema, hay muchas negligencias y abusos y etcétera, ¿no? O no existen los planes correctos. Entonces yo creo que somos maestros clínicos, familiares de un niño que tiene algún síndrome, es muy importante llevarlo con un especialista a tiempo, darle su medicación, por ejemplo, ayudarle haciendo ejercicio, buscando actividades, pero sobre todo que su ambiente sea lo mejor posible, ¿no? Porque ese cerebrito va a tener de dónde poder tomar para compensar esta situación, ¿vale? No sé si respondo. Hay todo un curso, una clase, una materia para poder atender específicamente el síndrome de Down, pero bueno, yo creo que esta idea general es importante. A ver. Sí, falta una A. Mi correo es psic, de psicólogo, hotmail.com y el número 22 28 96 87 y es 56, a lo mejor por eso nadie me escribió ayer. 22 28 96 87 56. 22 28 96 87 56. Sí, fue mi inconsciente, ¿no? Que no quería que me escribiera. No, no es cierto.